Ahora sí, Clarice, dime qué es el Hades. Como dice, es el lugar donde van los muertos, ¿no? Sí, Y pues nada más son breves palabras, así, ok, cínicas. Ajá, que es el hoyo donde van todos los muertos, ¿no? Ya, ajá. ajá. Angélica, ¿tú qué investigaste del Hades? El Hades es el lugar donde nosotros vamos a residir después para esperar en el sueño eterno, esperar a la venida de nuestro Señor. Muy bien, muy bonita definición. Este, no, y es que sí tiene mucho que ver con lo que ahorita vamos, está muy enlazado con lo que ahorita les voy a leer de Lázaro y el rico. Ya está. Ok, Ahorita, pero lo que pasa es que ahora puse manda. Se supone que, no, bueno, según lo que se investigó, es el lugar de oscuridad al que van los muertos. dice, el mito de Hades es inseparable del concepto del inframundo griego, un lugar subterráneo al que iban las almas de los muertos, ¿sí? Ahí el dios, fíjense lo que dice, ahí el dios Hades gobernaba. ¿Ya vieron? El dios de los muertos, el dios Hades, era el que gobernaba el Hades. Hades era un lugar y Hades, como personaje que tenía el mismo nombre, era un personaje en la mitología griega que cuidaba las almas de los muertos. En la mitología griega, el guardián del inframundo era el Cerbero, un perro que custodiaba la entrada del Hades. Ese perro, pues era un perro, era una de las bestias que cuidaban la entrada al inframundo. Y Un perro de 3 cabezas. un perro de 3 cabezas, llegamos a la conclusión. El rico y Lázaro, ¿sí? Había un hombre rico que se vestía de púrpura lino y hacía bla, 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 y en el 23 dice, en el 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento y vio de lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿No? Entonces, Como el infierno. era como el infierno. Lo que tú decías, en aquel entonces el seno de Abraham era un lugar provisional donde esperaban las almas a la venida del Señor Jesucristo para ser llevadas. Cuando el Señor Jesucristo muere, baja por las almas al seno de Abraham y se las lleva. Por eso dice la Biblia que bajó al infierno para arrebatar las llaves de la muerte y del Hades el Señor Jesucristo. Entonces, arrebata las llaves de este infierno provisional porque todavía no están en el tormento eterno. Es un tormento provisional, como un infierno provisional o uno de los 7 infiernos, ¿no?, de los que hablaba Dante. Entonces, cosas así. El caso es que, como yo les decía, el Hades, como venía esto por parte de la mitología griega, y la mitología griega en parte tenía parte de las diferentes mitologías o de las historias de los dioses, del infierno, todo eso, tenía ciertos conceptos muy parecidos. Entonces, yo creo que el Hades, como el señor del infierno del Hades, es el mismo que va siguiendo a la muerte en este caso. ¿Ok?
¿Sí quedó ya más claro? ¿Ya vieron cómo sí era el Hades el que estaba enfrente del seno de Abraham? Entonces cuando el rico levanta su rostro y ve que ellos están disfrutando, le dice, dando voces, ¿no? Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama de fuego, ¿no? En esta llama dice nada más, pero nos imaginamos que es llama de fuego. ¿Mande? Es el infierno. El Hades es el infierno, pero vuelvo a decirte lo mismo. Dice lo que ya les leí, que el Hades era un lugar y el que lo cuidaba o cuidaba de las almas también se llamaba Hades. Entonces, cuando dice la Biblia que iba a la muerte y el Hades le seguía, se refiere a este guardián de las almas del infierno. Okay. Al menos eso es lo que yo entiendo de esta situación. Ok. Oye, pero no se supone que cuando morimos no vamos ni al cielo ni al infierno, sino tenemos un sueño eterno en lo que vamos a ver a la presencia de Dios. Mira, se supone que, mira, cuando nosotros morimos, la gente que ha muerto, que ha dado su testimonio, entre ellos mi mamá, decían que tú vas hacia la luz y entonces entras al cielo y están alabando y hay quienes se han encontrado con sus seres amados y otras cosas. Antes, porque el Señor Jesucristo no les había predicado sobre el Evangelio, antes bajaban al seno de Abraham y enfrente del seno de Abraham estaba este lugar de tormento de las almas que se llamaba el Hades. Como te vuelvo a decir, era un tormento provisional. Así como esas gentes que llegan a regresar de la muerte, dan testimonio de que hay un lugar, además del cielo, porque todavía no somos transformados y todavía no somos llevados a la presencia de Dios. Sí somos, nuestras almas son llevadas y presenciadas a un lugar en la presencia de Dios, pero no sabemos si ya es el cielo, no sabemos si es la Nueva Jerusalén, o sea, esas cosas que están profetizadas y que vamos a ver más adelante, no están especificados, ¿no? Dónde estábamos antes. Sí se sabía que las almas que morían antes de la muerte del Señor Jesucristo, pues se iban al seno de Abraham, las que habían hecho el bien, y las que habían hecho el mal, pues iban al Hades. Entonces te digo, después de la muerte de Jesucristo, me imagino que las almas que han hecho el mal van otra vez al Hades y las almas que han hecho el bien van a la presencia del Señor Jesucristo y de Dios en una forma de alma, todavía no convertidos a nuestro cuerpo incorruptible. Por eso es que nuestra alma va a regresar al cuerpo, a volver a que volvamos a resucitar, y entonces nos presentemos ya con este cuerpo nuevo, incorruptible, delante de Jesucristo, ya para nuestra vida eterna, ¿no? Que es lo que narra la Biblia. Así es como presenta las cosas la Biblia. Entonces, la Biblia ya no habla de que si actualmente vas al seno de Abraham, pero antes inmediatamente ibas al seno de Abraham, en lo que se venía la resurrección. Fíjate, estaba el seno de Abraham y no estaban muertos, porque te lo está narrando el mismo Señor Jesucristo en esta narración de Lázaro y el rico. Entonces, no estaban muertos, no estaban dormidos, estaban en el seno de Abraham las almas que habían hecho el bien. Entonces, a lo mejor todavía sigamos yendo al seno de Abraham, te digo, no lo sé, pero lo que sí sé es que entramos a otro paraíso, a un paraíso provisional en lo que llegamos a nuestro cuerpo incorruptible, porque así lo marca la Biblia, que todos vamos a ser los que ya morimos y los que estemos vivos, que estemos en esta esperanza, todos vamos a ser resucitados, dice la Biblia, tanto los que hicieron el bien como los que hicieron mal, van a ser resucitados a este nuevo cuerpo incorruptible, unos para
salvación para gloria eterna y otros para vergüenza perpetua, ¿no? Así lo dice y en otras palabras, en otras partes de la Biblia dice para castigo eterno. Entonces, eso es lo que la gente pues debe de comprender, ¿no? Que están, aquellos que no aceptan la palabra del Señor Jesucristo, están condenados a un juicio y a una vida de perdición, a una vida eterna de perdición. Entonces, cada quien ha hecho como con lo de la diversidad de géneros y demás, cada quien se vende su propia historia, cada quien se vende lo que quiere creer, pero eso no quiere decir que las letras no estén en blanco y negro, diciendo lo que realmente pues es el fundamento de la fe, ¿no? El fundamento de la iglesia. Ok, ¿tienen alguna duda? No. Ok, entonces, ahora sí seguimos. Fíjense, habíamos leído Apocalipsis 6 y dentro de esto habíamos visto que ya empieza a hablar de los terremotos, empieza a hablar de los jinetes y demás, pero esta parte ahorita la vamos a ver, de la de Apocalipsis 6. Vimos Apocalipsis del 1 al 5 y yo les decía que el Apocalipsis fue escrito para darle una motivación a la iglesia. ¿En qué les daba la motivación en esta parte, no? Porque la iglesia estaba yéndose tras diferentes doctrinas, falsos evangelios. Había quienes escudriñaban y demás, pero les pasaba lo mismo que a la iglesia de Corinto, que la iglesia de Corinto, a pesar de tener dones espirituales y todo esto, se iba tras de falsas doctrinas, tenía malas bases, se vanagloriaban de los pecados del joven que se acostaba con su madrastra, se iban y emborrachaban en la Santa Cena y se iban a atascar de comida y cosas así que hemos estado viendo hasta que Pablo les llama la atención, ¿no? Entonces, la iglesia, a pesar de ser iglesias fuertes, a pesar de ser iglesias que ya tenían dones espirituales y demás, se perdían y se iban tras de falsas doctrinas. Y más porque cuando venía la persecución, el acoso, las muertes y demás, la iglesia empezaba a desistir y se iba tras de estas falsas doctrinas. Por eso Juan, en esta profecía que les está mandando, en este aviso que les manda Dios, les llama la atención a las iglesias, ¿no? Y antes de llamarles la atención a las iglesias, como en todos los libros que vimos, en Romanos, en Corintios, y así en Efesios, en Filipenses, Colosenses, en todos los libros, primera y segunda y tercera de Juan, vimos que tras de todas estas malas doctrinas, se les invitaba a que no olvidaran la sana doctrina, que siguieran el ejemplo y que estuvieran en servicio y demás. Entonces, Apocalipsis es otra invitación, pero más directa, porque sigue hablando ya directamente Dios respecto a que no pierdan esa esperanza de tener una nueva vida de resurrección, que no se pierdan tras de falsas doctrinas y demás, y que se fortalezcan en estas profecías de lo que va a venir. O sea, dándoles un mensaje más completo, más nuevo, de todo lo que está por venir a las naciones, para que ellos cobraran ánimo. Entonces, cuando anunciaban a Jesucristo, lo veíamos en el capítulo, creo que 4, hasta el 3 les llama la atención a las iglesias, pero en el 4 los anima diciendo, en el primero les dice que el mensaje es de Dios y de Jesucristo, que el que era, el que es y el que ha de venir, etcétera, etcétera. Más adelante en el 4 les habla sobre la gloria de Cristo y demás. Y antes, en ese ínter, entre el capítulo 1 y el capítulo 4, les dice que es el león de Judá. En el 4 les dice que es el león de Judá, pero también por otro lado les está diciendo que es el Cordero de Dios, el que había venido, el Mesías que estaba profetizado, que iba a venir encarnado para ser sacrificado, como lo decía Isaías 53. Entonces, ahí les está haciendo toda esa referencia para que vean que ese Jesucristo de poder, que había llegado, que había hecho milagros, era el Dios, el Mesías que había sido profetizado y que ya había sido encarnado, que había sido muerto, pero que había resucitado y que estaba a la diestra de Dios,
Y que ese Mesías, pues era el Dios que se venía profetizando, era el Hijo de Dios, era el que tenía la presencia como de hombre. O yo les decía, siempre que hablaba del Hijo del Hombre, alguien como el Hijo del Hombre y demás, siempre se estaba refiriendo al Mesías, al Hijo de Dios, encarnado. Entonces, a eso es a lo que se refería, ¿no? El caso es que Apocalipsis los lleva en esta transformación del Dios encarnado, sacrificado, que murió por nuestros pecados, que fue resucitado, que está a la diestra de Dios y que lo estamos esperando. Entonces el resto del mensaje es las señales del fin de los tiempos, donde vamos a recibir a Jesucristo como león rugiente, como el león de Judá, nuestro Mesías, ¿no? El Mesías reinante. Entonces, esto pues también lo vemos cuando él habla de la presencia del Señor Jesucristo, de su apariencia, pues habla de varias cosas, ¿no? Cuando lo estábamos viendo, que decía que lo había visto como el Hijo del Hombre, decía yo, como el Mesías. Luego decía que con sus ropas blancas, que significa santidad siempre, en las vestiduras blancas, siempre significa santidad en los santos, en Jesucristo, y en que vista las vestiduras blancas. Por eso en las profecías decían, para que no te halle desnudo, ¿no? Sino que te vistas de tus vestiduras blancas, de santidad. Luego decía del cinturón de oro, de sus cabellos blancos que eran sabiduría, de sus ojos como llama de fuego porque lo sabe todo, de sus pies de bronce por la fuerza y el poder que le caracterizaba también el Señor Jesucristo, su voz como un estruendo, ¿no? Y después el gobierno que tiene sobre las iglesias sosteniendo los candelabros, y luego en su mano, en su otra mano, teniendo a los ángeles, que son los ángeles de cada una de las iglesias, y de su boca salía como una espada de doble filo, y su rostro era como el sol resplandeciente, ¿no? Donde demuestra su santidad, su fuerza, su poder, su pureza. Y entonces todas esas características, decía yo, tienen cierta finalidad para este mensaje que les iba a estar dando a las iglesias, para que supieran pues que Dios estaba en control de todo. Entonces, y por último, habíamos tenido en algún momento la duda de que a qué se referían con la segunda muerte, ¿no? Y entonces vamos a ver Apocalipsis 20, 13 y 14. En Apocalipsis 20, 13 y 14, déjenlo busco rápidamente. Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 y 14 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. ¿Ok? ¿Ya entendieron? Habíamos dicho que los que hacíamos el bien y demás, por eso decía la Biblia en Apocalipsis que estábamos apartados de esta segunda muerte, porque los que hacen lo correcto no van a padecer esta muerte del infierno, esta muerte eterna, esta muerte de sufrimiento. Pero el Hades, por ejemplo, la muerte, y en otra parte dice que la muerte, el Hades, el anticristo, la bestia, el diablo y todos los que les habían seguido, todos ellos están condenados al infierno, que es la segunda muerte, a este lago de fuego. ¿Ok? Bueno, también lo vamos a ver porque está en el Apocalipsis y está más adelante. Ok, déjenme ver si me falta algo de mis notas. Y también habla de la segunda muerte, cuando veíamos que los que habían muerto por el Evangelio está precisamente también en Apocalipsis 26. Entonces ahí mismo, ya que estamos en Apocalipsis 20, en el versículo 6 dice: bienaventurado el santo y el que tiene parte en la primera resurrección, ¿no? La segunda muerte no tiene potestad sobre de estos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Ok? Los que hacen lo bueno, los que están con el Señor, los que hacen lo correcto, los que dan testimonio, aunque sean muertos en vida, estos son los que no van a tener la segunda muerte. ¿Ya vieron? Se los vuelvo a leer. Estoy hablando de Apocalipsis 26. ¿Ok? Les voy a platicar, miren, dice, lo vamos a ver más adelante otra vez, porque pues, Apocalipsis 20 está después, pero dice, y vi en el 6:4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre de ellos los que recibieron facultad de juzgar. Yo les decía que aquellos que habían muerto por el Evangelio son los que van a juzgar 1000 años con el Señor Jesucristo. Dice, y vi las almas de los sepultados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ya vieron? El 4. El 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, tuvieron la primera resurrección antes de empezar los 1000 años, y después de los 1000 años va a haber la otra resurrección. Dice, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre de estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y etcétera, etcétera. Entonces, no nos vamos a perder más en eso. Entonces, fíjense, en Apocalipsis 6 habíamos hablado de los terremotos. Entonces, yo les decía que estos terremotos los vamos a ver porque aparecen en Isaías 64:1, aparecen en Jeremías 4:23, en Ezequiel 38 del 11 en adelante, y en el 39 del 13 en adelante, en Hebreos 12:25, si no mal recuerdo, en 2 de Pedro 3, en Apocalipsis 16:14 al 21, hablan de este terremoto universal, de cómo los cielos van a ser conmovidos y de que cómo coinciden con el día de la ira de Dios, el día cuando cae este granizo que mata a varios. Entonces, es parte de lo que tenemos que estar viendo, parte de lo que yo les decía, ¿no? Y entonces les decía yo que este mensaje que reciben las iglesias, pues es también para que vayan dejando, para que vayan creciendo y dejen los rudimentos de la fe, ¿no? ¿Se acuerdan que en Hebreos 6:1 hablaba de los rudimentos de la fe? Fíjense, les voy a leer rápidamente Hebreos 6:1. Dice, estaban las iglesias a crecer, llamadas a crecer, y entonces les decía Pablo a los hebreos, les decía, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ciertamente esto haremos, ¿no? Si Dios en verdad lo permite, ¿no? Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ya lo hemos visto. Por eso les decía en la iglesia que tenían que crecer, que dejaran ya las bases del Evangelio,
que crecieran en lo nuevo, que crecieran en obras, que crecieran en el trabajo, para que no se fueran tras de falsas doctrinas, porque una vez, aquí lo dice, una vez que ya tuviste esa buena doctrina, una vez que ya creíste, es imposible que vuelvas a ser limpiado de tus pecados, porque ya lo habías escuchado, ya lo habías entendido, y ya habías creído, ¿no? Ok, hasta aquí pues está como lo platicamos. Ahora sí, vamos a volver a leer Apocalipsis 6, porque la vez pasada lo leímos, pero pues no alcanzamos más que a cubrir parte de los 4 jinetes. Entonces vamos a volver a leer otra vez Apocalipsis 6, todo el 6. Déjenme, me regreso. Javis, puedes ir leyendo Apocalipsis 6, manito, si ya lo tienes. Estaban hablando de que el Cordero de Dios era el único que había sido digno de abrir los sellos, ¿no? Y yo les decía que son juicios. Los sellos, los 7 sellos son juicios, las 7 trompetas son son juicios, y las 7 copas son juicios, ¿no? Como yo decía, no es una profecía cualquiera, es una profecía de juicio para las naciones o para los que no creen, o para las iglesias que sí creían pero que traían esta falsa doctrina. Entonces, dice, el Cordero abre los sellos, y uno de los seres de los 4 seres vivientes le dice, ven y mira, acércate. Y entonces dice, miré, y un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Yo les decía que este caballo blanco, hay unas citas aquí de Zacarías, pero no tienen nada que ver con lo que realmente es el mensaje de este caballo blanco. Este caballo blanco, a diferencia del jinete blanco que es el Señor Jesucristo, que yo les había dicho que estaba, déjenme ver dónde está, en Apocalipsis 19:11 es cuando habla de que el Señor Jesucristo va a venir como el Mesías en un caballo blanco junto con sus huestes celestiales y demás. Entonces, este jinete blanco no es una señal de esperanza como la es la de Apocalipsis 19, sino que es un mensaje de un sello de juicio. Y es el primer jinete, el blanco. Entonces, ¿quién viene como jinete blanco? Es el imitador, que es la bestia. Es Satanás. Se le da un caballo blanco primero porque se hace pasar por el Mesías, como si él fuese el Mesías, para ser adorado por los judíos como si fuese el Mesías, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos visto en Daniel 12, si no mal recuerdo. Y entonces dice que también tenía un arco. Un arco significa que tiene poder, que tiene la fuerza, que tiene un ejército, que va preparado para vencer, como lo dice más adelante. Y entonces trae un arco. Y entonces le fue dada una corona. Más adelante se ve que las obras que hace la bestia, los milagros y demás que hace para poderse parecer a Jesucristo, los hace por medio del poder que Satanás le otorga, para darle la autoridad. Es un poder concedido por Satanás hacia la bestia, para que él pueda hacer esta falsa representación, y al falso profeta. A los dos les dan ese poder. Entonces, a eso se refiere con esta corona que le están cediendo, la autoridad de Satanás cedida a este caballo blanco. Y después le dice, y salió venciendo y para vencer. Más adelante, cuando veamos a la bestia, vamos a ver que la bestia tiene bajo dominio, en último de los momentos, a 12 naciones, y una de ellas es la que él dirige, y que esas 12 naciones pues
son las que van a estar organizando todo este problema con el Señor Jesucristo y demás. Lo vamos a ir viendo poco a poco, vamos a regresar para hacer este tipo de referencias. Y entonces, por eso el caballo blanco. Cuando abre el segundo sello, viene un ser viviente que le dice, ven y mira otra vez. Y entonces sale el caballo bermejo. Yo les decía que es un caballo rojizo, entre café y café muy rojizo, ¿no? Pero como medio rojo, no es precisamente rojo. Y entonces, este caballo bermejo, y el que lo montaba se le había dado poder para quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, ¿no? Y se le da una gran espada, precisamente este poder, para que se fomentara la violencia y todo esto entre naciones. Cuando vemos en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, si no mal recuerdo, la profecía del Señor Jesucristo, le dicen los apóstoles al Señor Jesucristo que cuáles van a ser las señales del principio del fin de los tiempos y de su venida, del día del fin, o sea, el día del fin es el día de la ira de Dios, y de su venida, que es cuando viene el Señor Jesucristo. Fíjense, los judíos tenían perfectamente entendido que los dos acontecimientos iban a ser al mismo tiempo, porque como yo les decía, muchas veces ellos estaban preparados en la palabra de tal manera que conocían muchos detalles pues bastante interesantes, no bastante fuertes, porque además de lo que nosotros conocemos, de lo que está en las cartas y de lo que está en los libros del Antiguo Testamento, los judíos tienen muchos otros libros, los cuales los capacitan sobre profecías y muchas otras cosas, ¿no? Fíjense, una vez me puse a leer y creo que hay como unos 10 libros, como el libro de Enoch, que lo mencionan entre los libros que eran parte de la cábala del pueblo judío, ¿no? Y que pues ya no aparecen en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento pues estaba el Torah y el Tanaj, ¿no? Y pues el Talmud son más recientes, doctrinas más recientes. Pero dentro de lo principal de la cábala o los estudios de los judíos aparecían libros como el de Enoch y otros tantos libros que menciona la Biblia y que muchas veces pasan desapercibidos. Yo creo que sí fácilmente menciona como unos 10 libros de que eran parte de la cábala de la capacitación del pueblo judío. Bueno, esto los digo como acervo cultural para que sepan que por qué a veces los mismos apóstoles o algunos otros sabían que estaban esperando a un Mesías humilde y a un Mesías reinante y que iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día, como dice 1 Corintios 15, ¿no? Que así como estaba profetizado que iba a ser resucitado al tercer día, así estaba en los libros, ¿no? Que iba a ser resucitado el Señor Jesucristo en su primera venida. A veces las profecías no se distinguían entre las primeras profecías de la primera venida del Señor Jesucristo y la segunda, por eso es por lo que existía dudas y confusión en las creencias. Pero una vez que está la primera venida del Señor Jesucristo, pues ya las otras dudas que había sobre su segunda venida, pues ya quedan en las otras profecías que no se cumplieron. Entonces, vemos aquí que dice dice el Señor en Mateo 24, en Lucas 21, Marcos 13, que oirás de guerras y rumores de guerras, ¿no? ¿Se acuerdan? Y les dice, pero no teman, dice, no es el fin, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo los va llevando de la mano a través de la profecía y les dice que pues todavía tienen que padecer persecución y demás, y que viene después la gran tribulación, cuando viene la bestia y es adorada. Dice, entonces sí, cuando veas que la bestia es adorada en el templo, entonces sí, agarra tus cosas y corre, porque viene una tribulación como la que nunca ha habido ni habrá nunca más en la tierra. Entonces, nosotros ya lo hemos visto y sin embargo lo vamos a volver a ver cuando vayamos viendo estas cosas en las cuales se va hablando del Apocalipsis y cómo
y de la venida del Señor Jesucristo y cómo las cosas van encajando, van embonando perfectamente. Entonces por eso viene este tiempo de guerra. Y entonces dice en el 4, de este caballo Bermejo que trae la espada, ¿no?, para la guerra. Y dice, cuando abrió el tercer sello, en el 5, dice, él vuelve a oír otro ser viviente que le dice, ven y mira. Y mire, y aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano y una voz que en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Entonces, este es un pasaje que habla sobre la escasez de alimentos y demás que va a haber, obviamente ocasionados por las guerras, por la desestabilización de la economía a nivel mundial, como actualmente lo estamos viendo, en las diferentes guerras que hay. Estamos viendo que se están ocasionando un desequilibrio económico tremendo, ¿no? Pero es parte de los poderes que entre las principales potencias pues están jugando y están perjudicando al resto del mundo. Entonces, eso ocasiona que las economías empiecen a padecer, que los comercios, la agricultura y otras cosas empiecen a padecer. Y en muchas partes del mundo ya está habiendo carencia, está habiendo sobrevaluación o devaluación y está habiendo falta de alimentos y demás. Entonces, pues es una consecuencia de estos conflictos internacionales. Entonces, imagínense, todavía no entran a guerra y tenemos estos problemas económicos. ¿Qué sucedería si se fueran a guerra? Además de desestabilizar todas las monedas, va a haber mucha hambruna. Y esta hambruna, junto con las guerras, y si todavía meten guerras biológicas, como lo decíamos en la clase pasada, que se supone que las guerras biológicas están estrictamente prohibidas entre las naciones, pero bueno, siguen haciendo lo que quieren. Si hubiese guerras biológicas, pues entonces viene el 4º sello, ¿no? Dice el 7, cuando abrí el 4º sello, la voz del 4º ser viviente me decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades. Le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, las consecuencias de una y otra cosa, pues es algo gradual, ¿no? Una mala economía, viene un falso mesías, etcétera, etcétera, pero trae poder, se impone, las naciones se cargan de un lado contra las otras naciones, empieza una guerra, luego las hambres, luego las pestes. Entonces, ocasionadas, como lo dice aquí, y lo dice bien claro, para matar con espada, ¿no? Que fue lo de las guerras del primer jinete, bueno, el segundo jinete. Y luego dice con hambre, que es la del tercer jinete, ¿no? Y eso ocasiona, pues obviamente, las muertes que venían, que las mismas muertes, pues ocasionan pestes, porque se vuelve insuficiente, insalubre, es imposible enterrar a tanta gente, lo hemos visto con lo de la pandemia y demás, hemos visto muchas cosas por el estilo. Dice, y además, pues vienen las fieras de la tierra, imagínense, para acabar con una 4ª parte de la humanidad de la tierra, qué mortandad no va a ocasionar todas estas guerras y hambres y demás, ¿no? Entonces, imagínense enterrar a una 4ª parte de la tierra, de la humanidad de la tierra, van a terminar las bestias comiendo carnita, ¿no? Ok, entonces abren el 5º sello. Y entonces ve debajo del altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿Se acuerdan que acabamos de hablar de esto, de los que van a reinar 1000 años con el Señor Jesucristo? Pues aquí están. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
O sea, aquellos que los mataron, aquellos que hicieron mal, aquellos que... ¿Hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre, Señor? Porque murieron por el Evangelio, ¿no? Y entonces a estos se les dan las vestiduras blancas. Acuérdense que hablaba también de los que juzgaban con vestiduras blancas. Y entonces dice, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, todavía no está cubierto la de los mártires que mueren por el Señor Jesucristo, todavía no está cubierta la cuota. Hasta que se cubra esa cuota, hasta entonces va a poder ser la venida del Señor Jesucristo. Pero para entonces no tarda mucho. Este sello ya es el reclamo de estas almas que están pidiendo ya que se haga justicia, pero ya estamos a una nada de que venga el Señor Jesucristo. Acuérdense que esta bestia cuando viene empieza con el pacto santo, luego lo quita y para entonces ya está el santo templo, el tercer templo, y entonces a finales de la última semana, después de los 7 años de que ya se construye el templo, al final de eso es cuando viene la abominación desoladora, ¿no? Entonces ya están a nada de que suceda esto. Entonces dice, y vi cuando abrieron el 6º sello, ¿no? Y entonces, he aquí, hubo un gran terremoto y el sol se puso oscuro, se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removieron de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono de la ira del Cordero. Fíjense, el día de la ira. Y líbranos de la ira del Cordero. Cae sobre nosotros para que nos cubras de esta situación que está pasando. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? ¿Se acuerdan que muchas veces, de algunas maneras, les he dicho que el día de la ira de Dios y el día de la venida del Señor Jesucristo es el mismo día? Bueno, aquí lo vuelve a confirmar. Es el día de la ira. Cúbrenos de la ira del Cordero. El Dios no es el Cordero. Cristo es el Cordero. ¿Sí me explico, verdad? Voy a regresar. Entonces, decíamos en el 12, que cuando abre este sello, entonces viene un gran terremoto, ¿no? En otras partes de la Biblia, como Apocalipsis 11, 13, 16, 18, dice que viene un terremoto como el que nunca ha habido ni habrá en la tierra, ¿no? ¿Se acuerdan que les acabo de leer de Isaías 64, de Jeremías 4, de Ezequiel 38 y así? Si leemos a detalle cada uno de estos pasajes, vamos a ver que este terremoto universal, este terremoto grande que viene, es un terremoto que nunca se ha visto en la tierra, o sea, como nunca se ha sentido en la tierra, y son terremotos donde los cielos son conmovidos y que hablan de la venida del Señor Jesucristo, y todo esto que ahorita está coincidiendo con este terremoto que anuncia la venida del Señor Jesucristo es el mismo terremoto que se sigue cumpliendo en las otras profecías. Entonces dice las estrellas, dice el terremoto, como dice un gran terremoto, ¿no? En el 12 a la mitad dice, y el sol se puso negro como tela de silicio, o sea, se oscurece el sol, y la luna se volvió toda como de sangre,
y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Fíjense, todo esto habla de un terremoto fuertísimo, un terremoto universal. Yo les decía que es imposible que la Biblia hable de un terremoto universal a cada rato. O sea, habla de un terremoto universal porque cuando tenemos un terremoto en México, pues se siente un terremoto local en México. Cuando hablas de un terremoto en Japón o donde sea, son locales, son terremotos en ese lugar. Pero aquí está hablando de un terremoto universal. Es el único terremoto universal del que habla la Biblia y hablan las profecías. Así es, dice que las estrellas van a ser conmovidas y demás. Ahora, hay ciertas, en las profecías mayas y todo esto se hablaba de que los grandes volcanes como el de Yellowstone, hay 4 o 5 volcanes gigantes en el mundo, y uno de ellos es el parque de Yellowstone. Creo que cada 600,000 años, más o menos, si no mal recuerdo, sufren una erupción volcánica que pues arrasa con todo lo que hay, ¿no? Entonces, se espera, Yellowstone ya tiene varios años que debe de haber hecho erupción y no lo ha hecho. Entonces se espera que ese u otro de los volcanes grandes vaya a hacer erupción. Puede ser que el Señor utilice estos volcanes para mandar este tipo de señal. Cuando dice que todo es conmovido, pues está hablando de que todo el mundo lo va a sentir este temblor. Pero después dice que el sol es cubierto con algo negro. Imagínense que hay una erupción volcánica gigantesca y entonces todo el cielo empieza a ser cubierto, ¿no? A veces a través del magma o a través de este polvo de ceniza, la luna, el cielo se pone rojo y junto con eso la luna se puede ver roja. Y igual el cielo sería como este velo que se está cubriendo en el cielo, que se ve recorrer de esta nube de magma, ¿no? Que podría ser o de ceniza. Yo creo que lo que va a ocasionar este terremoto universal por las señales, porque hay otras partes donde dice que también el mar se pone rojo como de sangre y otras cosas así. Entonces, cuando son todas esas señales, pues también el azufre y demás que avientan los volcanes, también se pone rojo el mar o rojas las áreas que tienen agua. Y entonces, podría ser que podría ser uno de estos volcanes gigantes los que podrían estar ocasionando este día de la ira del Señor, ¿no? Entonces, cuando dice que las estrellas y el cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida con un fuerte viento, habla de que pues tal vez se acuerdan de las piedras que caen con fuego, que caen del cielo cuando son estas explosiones nucleares. Pues esa es una posibilidad. La otra es que si es movida o conmovida la tierra, pues al movimiento brusco de la tierra se pueda ver como que las estrellas estuviesen cayendo de su lugar, ¿no? Entonces, esa es más o menos la imagen, ¿no? Dice, y el cielo, dice el 14, el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla, ¿no? Y todo monte y toda isla fue removido de su lugar. Entonces, vuelvo a lo mismo, es un terremoto universal. Se dice que en ese terremoto universal, bueno, algunos de los que hablan dicen que si existiese ese tipo de terremotos, pues obviamente van a venir los tsunamis y todo eso gigantescos, y que si en los terremotos pequeños, los locales, por ejemplo, si hay un desplazamiento en uno de los polos de una capa de hielo, a veces llega hasta Japón o en otros lados llegan los daños, ¿no? En las islas. Entonces, imagínense si hay un terremoto, por ejemplo, ¿dónde lo voy a poner? En Brasil. Puede ser que un terremoto en Brasil llegue a suceder
y que puede haberse afectado en los mares de Japón, ¿no? Entonces, o que fuera un terremoto en una de las placas tectónicas y a medio del mar y que de ahí se afectara a Japón. Entonces, pero bueno, a lo que voy es que si en esos terremotos que son tan leves, que son tan locales, los tsunamis llegan a veces a cubrir toda una ciudad o gran parte de una ciudad, imagínense qué sucedería en un terremoto universal con aquellas pequeñas islas, o no tan pequeñas, porque Japón no es tan pequeño, como Japón, Hawái, Cuba y otros países que están en medio del mar, ¿no? Bueno, otras islas, sí, países que son islas que están en medio del mar. Entonces, más o menos es para que nos demos una idea de por qué habla de las islas también, que van a ser removidas de su lugar. Y entonces dice que los reyes de la tierra, al ver que estas profecías se están cumpliendo, así como cuando decía en la profecía anterior que aquellos cuando vean venir al Señor Jesucristo, van a ver al que crucificaron y que entonces van a decir, se van a lamentar por haber atravesado al que habían crucificado. Entonces, con esta lanza que atravesaron los judíos al Señor Jesucristo, dice, se van a lamentar, igual las naciones y demás, ¿no? Entonces, permítanme un segundo, porque me apareció una señal. Sí, seguimos grabando. Ok, perdón. Entonces, va a existir esa señal, ¿no? Y entonces dice que los reyes se van a lamentar en el 15, ¿no? Los capitanes, los poderosos y todo siervo y libre, que se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes. Cuando habla del Armagedón, que es cuando las naciones están disponiéndose para invadir Israel, dice que entonces es cuando viene este terremoto universal, que cae el hielo que pesa, los bloques de hielo que pesan 43 kilos, que pesan lo que es un talento en aquel entonces, el peso de un talento, y que estos hielos de 43 kilos pues van a empezar a arrasar con todos los que estaban en el valle de Megiddo, en el valle de Armagedón, ¿no? Y entonces, o Armagedón, algunos dicen que es Armagedón. Entonces, el caso es que, a fin de cuentas, van a ser arrasados, y dicen las profecías que hasta los fuertes y los valientes van a decir, no, vamos a cubrirnos, y dice que algunos de ellos se van a meter dentro de uno de los montes, no recuerdo cuál es el monte, para cubrirse precisamente de este granizo, ¿no? De esta situación que va a aparecer. Entonces, dice, se escondieron en las cuevas entre las peñas y los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entonces, como yo decía, en la ira del Cordero, y quién podrá estar de pie cuando empiece el día de la ira de Dios. Nadie va a poder sostenerse en pie, y nosotros vamos a ser arrebatados, nosotros no vamos a vivir esa parte. Entonces, poquito antes, un sello antes, los santos le están diciendo a Dios, ¿qué onda? ¿Hasta cuándo va a ser? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre y demás? Y entonces, ¿cuándo va a ser el día de tu venida? ¿No? Porque pues, dicen capítulos más adelante que hasta los agarran de burla. Y entonces el Señor les dice, no, espérate, hasta que el último que debe de ser sacrificado sea sacrificado, hasta entonces. Yo creo que de los últimos que van a ser sacrificados, que también lo vamos a ver en Apocalipsis, son los 2 olivos, o los 2 candelabros, o candelabros, los 2 candelabros, ¿no? De Dios. Entonces, que son los 2 apóstoles que hablan sobre la bestia y todo esto, y que son sacrificados en la plaza, y que al tercer día de que son expuestos en la plaza, ellos son resucitados. Y yo creo que va a coincidir con la venida del Señor Jesucristo también. Pero eso es una suposición, por cómo se dan las cosas, ¿no? De modo que ellos fueran resucitados y los demás, ¿qué onda?
Ni a Daniel se la perdonaron. A Daniel también le dijo, no, pues espérate a que todos sean resucitados para que todos resuciten al mismo tiempo. Al final de Daniel, ¿no? Entonces, así está la onda. Está muy padre, ¿no? Vamos a, por ejemplo, vamos a leer, por ejemplo, Apocalipsis 11:13, que es una de las señas que tenemos aquí. A ver qué nos dice 11:13. Dice Apocalipsis 11:13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dijeron, gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, y he aquí el tercer ay viene pronto. Que por cierto nos saltamos los ayes también, hablamos nada más de los sellos, las trompetas y las copas, pero nos faltaron los ayes. Yo decía que algo me faltaba siempre comentar. Bueno, y después la otra cita está en Apocalipsis 16:18, donde dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios y para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó el cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y así también está en 2 de Pedro 3, del 7 al 18, y esas partes las vamos a ir viendo poquito a poco, porque no quiero abarcar todas las citas que traemos sobre este temblor, ¿no? Decía en Isaías 13:10, dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. He aquí el día dice el 9, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación, ardor e ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿Ven? O sea, el día de la ira de Dios otra vez, hablando de lo mismo, hablando de que es ese día, es la señal. Y bueno, ahí hablaba de 13:10, pero está Ezequiel 32:7, está Joel 2:31, está Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, como lo habíamos dicho. Vamos a ver Mateo 24:29. Por favor, Javis, ¿lo ves? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y esto se supone que lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Es la profecía de Jesucristo del final de los tiempos y del día de la venida, de su día de la venida. Y entonces lo mismo dice en Marcos 13, del 24 al 25, ¿no? Donde dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación, fíjense, después de la tribulación, de la gran tribulación, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprender la palabra. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, saben que después de la gran tribulación viene la venida del Señor Jesucristo, profetizado por el Señor Jesucristo. ¿Ya vieron? Y este temblor universal es la marca de que en el día de la ira viene esta situación de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, dice así, vamos a Lucas 21:25.
Lo digo porque las tres hablan sobre la profecía del Señor Jesucristo descrito por cada uno de los apóstoles y descrito por ellos y pues narrado, ¿no? Dice, entonces habrán señales en el sol y la luna y las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, ¿no? Y dice, porque vuestra redención está cerca. Entonces, qué padrísimo, ¿no? ¿Cuál es la esperanza del cristiano? El mensaje que ellos ya conocían sobre el Mesías, pues era esto, que venía, que estaban esperando al Señor Jesucristo que viniera y que fuesen salvos y demás. Entonces, yo lo decía, en algunos pasajes vamos a ver que hacen burla de la venida del Señor Jesucristo y otras cosas, pero esto es clarísimo. Y así como todos los pasajes que di al principio, más los pasajes que puedo darles después, todos los pasajes dicen una y otra y otra y otra vez que la venida del Señor Jesucristo es después de la gran tribulación, en el día de la ira de Dios, cuando suceda este terremoto universal. Hay más pasajes. Bueno, creo que hay más pasajes que ya no leímos. Los vamos a ir leyendo, vamos a ir viendo algunos pasajes, pero ya vieron qué padre está, ya vieron qué completo está, cómo es bonito. Lo que yo les decía, prepararse en las profecías es muy bonito porque nos deja ver que Juan les había dicho que tenían que mantenerse fieles y que el mensaje de Dios era que estaba próxima la venida del Señor Jesucristo como el Mesías reinante y que las señales que iban a tener de las cosas malas que iban a pasar en la tierra, a las personas que habían hecho mal, los que habían que padecer por la palabra de Dios, pero todos ellos con su recompensa y todos con una recompensa, y todos los que habían sido fieles y demás, los que iban a ver al Señor Jesucristo en el cielo y encontrarse con Él. Entonces, sí es un mensaje, Apocalipsis no lo pareciera, pero una vez que comprendemos en qué posición nos encontramos, quiénes somos dentro de todo este panorama, para nosotros es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor, como lo veíamos al principio, es un mensaje de que nos mantengamos fieles, consistentes, que no nos vayamos con falsas doctrinas, y como lo acabamos de leer, ¿no? Que yo lo leí, una vez que dejamos los rudimentos de la fe, una vez que estamos dejando los rudimentos de la fe, estamos expuestos a crecer. Al crecer estamos expuestos a tener más fe, y esa fe nos lleva a tener más obediencia, y esa obediencia nos lleva a tener más acción sobre cómo alcanzar a otras personas, cómo cumplir la misión a la que estamos llamados, cómo capacitarnos, y qué poder hablar, qué poder platicar, qué poder decir. Como yo les decía, conforme vamos creciendo es más fácil evangelizar a la gente, porque podemos pegarle con más palabra, podemos enseñarles, podemos fortalecerlos en su misma fe, ¿no? Entonces, es muy importante. Y yo creo que es muy bonita esta enseñanza, es muy bonito este capítulo. Obviamente por la extensión del capítulo mismo, pues no podemos llegar más que al capítulo 6 en esta clase, pero creo que vale la pena, ¿no? Aunque sea un capítulo, aunque sean unos versículos, pero que sean muy bien, muy bien analizados, muy bien estudiados. Pues no puedes volver a explicar todo. Sí, ya te dije que te vengas a la casa y aquí te lo platico cuantas veces quieras. Es más, ponemos la grabación y sobre la grabación te lo vuelvo a repetir. ¿No lo entiendes? Así. No, lo padre es esa advertencia
cuando no entiendes. Pero ya cuando lo entiendes es un aviso. Así es. Sí, mi profecía, pero digo, es un aviso. Si conocemos la palabra del Señor, pues sabes lo que tienes que hacer y lo que no debes de hacer. Mejora lo que tienes que hacer, como debes de hacerlo, y tu recompensa está, o sea, no hay más. No hay más. Así es. Ni la vas a sufrir, ni nada. Y si sufres, vas a tener que sufrir algo, pero hasta ahí. No como toda la humanidad, la mayoría de la humanidad va a padecer. Así O es. sea, es una advertencia, te está avisando con tiempo, aguas. Y eso está muy padre porque, pues, en vez de ser, como dice César, en vez de ser algo trágico, malo, ¿no? Al contrario, qué bueno. Ojalá fuera mañana. Así de fácil. ¿No? Sí. Porque ya sabemos para dónde vamos. Pues sí. Sí, y Joel, el libro de Joel, capítulo 2, en el 31, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces está muy padre, como yo les decía, bueno, tenemos las referencias de los diferentes. Si leímos Ezequiel 32:7, creo que sí. Pero bueno, es más o menos para darnos una idea de Todos dicen lo mismo. de que cómo hablan, precisamente de que todos hablan de lo mismo, ¿no? Fíjense, es Ezequiel 32. Dejen, mientras platicamos les digo. Entonces, todos hablan de que el sol va a ser oscurecido del día de Jehová, del día de su ira, o de que el día del Señor Jesucristo, y detalles así. Entonces, sí es muy edificante. Para mí es súper edificante el hecho de que de que hable de esto, ¿no? ¿Verdad? Fíjense, en Ezequiel 32:7 dice, y cuando te haya exigido cubriré los cielos y haré establecer las estrellas y el sol cubriré con nublado. Fíjense cómo es con nublado. Y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre la tierra, dice Jehová el Señor. ¿Ves? Entonces, y sigue, estarán atónitos por muchos pueblos, reyes, bla, 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 bla. Entonces, es lo que decimos, ¿no? Y hay más citas, porque yo les decía que todavía está Isaías 6, está Jeremías 4, y así, y eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco, a lo mejor tal vez como inicio de la próxima, de la próxima clase en el preámbulo, pero pues muy padre, ¿no?